Por otra parte, en Venezuela, algo pasa en relación al mundo militar. 9 miembros del Ejército Nacional fueron detenidos por traición a la patria. Pudieran pagar una pena de hasta 30 años. En el grupo de detenidos destacan 6 tenientes coroneles, un primer teniente y 2 sargentos. Entre ellos habría una mujer. Los detenidos estaban al frente de posiciones claves del ejército. Según las autoridades, el grupo de militares haría parte de una organización rebelde denominada Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo. En nuestros estudios en Caracas quiero saludar a Alonso Medina Roa. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Y es abogado de varios de estos detenidos. Alonso, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente, Alonso, para nosotros tenerte, ¿qué pasa con estas detenciones? Es decir, se les está acusando de traición a la patria, ¿se les imputa algún otro delito? ¿Qué pruebas hay? Sí, efectivamente, el 2 de marzo del presente año fueron detenidos 9 integrantes del ejército venezolano, 4 comandantes de batallones, 2 tenientes coronel adicional, un primer teniente y, como bien lo referías, un sargento mayor y una sargento de primero. Es importante destacar que entre los comandantes de los batallones se encontraba el batallón Ayala, el batallón Pedro León Torres, un batallón del estado Táchira de San Cristóbal y otro batallón ubicado en el estado Guárico. Batallones muy importantes dentro de la estructura operacional del ejército venezolano. Ellos fueron detenidos y presentados ante el Tribunal Tercero de Control Militar con sede en Caracas, y el Ministerio Público Militar les está imputando los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y un delito contra el decoro militar. Los basamentos o el fundamento sobre el cual el Ministerio Público se sustenta su acusación, su precalificación, son fundamentalmente informes de contrainteligencia. Es decir, no hay ninguna otra experticia, no hay ninguna otra actuación que pudiera confirmar, reafirmar el informe procesado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es decir, la justicia militar se activó única y exclusivamente en atención a un informe de contrainteligencia, entendiendo o conociendo que estos informes de contrainteligencia son elementos insuficientes, son pocos, son elementos con una gran deficiencia desde el punto de vista del jurídico, desde el punto de vista probatorio, que evidentemente que nunca se podrá entender como un elemento de convicción o de seriedad para un proceso penal. Sin embargo, se reafirmó, se ratificó la medida privativa de libertad en contra de estos 9 integrantes del ejército venezolano. Ahora, Alonso, quizás tenga poco peso jurídico o poco peso probatorio, pero evidentemente el régimen de Nicolás Maduro le ha dado todo el peso particular y por eso hoy están detenidos. ¿Qué podemos esperar? Es decir, ¿qué hay por delante con estos militares? Sí, evidentemente que es una situación desde el punto de vista jurídico bastante compleja, entendiendo la falta de autonomía que pudiera darse en la estructura del Poder Judicial. Han sido muchos los casos que hemos visto en los últimos años en los cuales la carencia probatoria, sin embargo, hemos tenido unos resultados lamentables en cuanto a sentencias judiciales. No es un secreto para nadie que la justicia penal en Venezuela de una u otra manera ha estado vinculada con el Poder Ejecutivo, pero en el caso de la justicia militar venezolana, desde el punto de vista estructural, conforme está establecido, conforme está definido por ley, tiene una clara subordinación al Poder Ejecutivo, y todos conocemos cómo se ha manejado en los últimos años toda esta relación, este matrimonio que ha existido entre el poder político y la justicia, que de una u otra manera afecta a lo que es el Estado de Derecho. Nosotros como defensa lo que nos corresponde es ejercer los recursos correspondientes y además presentar todo y cada uno de los elementos que pudiera desvirtuar de alguna manera las afirmaciones fiscales. Sin embargo, debo decirte con absoluta responsabilidad que este movimiento o este grupo de militares que se pretende juzgar ante la jurisdicción militar tiene una característica fundamental o una diferencia con respecto a los casos anteriores, que muchos de estos oficiales de una u otra manera estuvieron muy vinculados al expresidente Chávez.
Por ejemplo, el teniente coronel Marín Chaparro, que era el comandante para el momento de su detención del batallón Ayala, uno de los batallones de mayor importancia en el área metropolitana de Caracas, fue en algún momento secretario privado del presidente Chávez. Y así otros de los oficiales también han estado muy vinculados a lo que era el chavismo, por denominarlo de alguna manera. De tal manera que podemos interpretar que con esta acción lo que se está develando es el malestar que puede existir en las Fuerzas Armadas y esa distinción entre algunos oficiales de lo que es el sector chavismo y el oficialismo o el madurismo. No solamente estuvieron vinculados al chavismo, sino que me llama la atención, es la primera vez, por lo menos que yo pueda recordar, Alonso, oficiales en puestos absolutamente claves, es decir, hay 4 comandantes de batallones, no es poca cosa. Hay un batallón en la frontera logístico, estaba, creo haber leído, el encargado del hospital militar en Caracas. Es decir, esto no es cualquier detención, no era cualquier militar, eran militares con comando de tropa. Sí, efectivamente, como bien lo refería, son 4 comandantes de batallones, el director de administración del Hospital Militar de Caracas, otro oficial que se encontraba haciendo curso de Estado Mayor y otros tropas profesionales que estaban en el batallón con la ciudad de San Cristóbal. Evidentemente que hay una diferencia sobre todas estas situaciones y lo que se te refleja, lo que se evidencia es todo el malestar, porque además pareciera ser, o de acuerdo a la información que manejamos, que la persecución se ha desarrollado hacia todos los oficiales que forman la promoción 1999 de la Academia Militar de Venezuela, es decir, los compañeros de promoción de estos 6 tenientes coronel que fueron detenidos. De tal manera que si esto es así, ya tuvimos hace unos meses, 2 o 3 meses, la detención de 8 tenientes del ejército venezolano también, que conformaban parte de las fuerzas especiales del ejército. Lo que evidencia, lo que es indiscutible, es el malestar que pudiera existir dentro del ejército venezolano en atención a las políticas públicas desarrolladas por el gobierno nacional. El malestar y algo que dejaste sobre la mesa, es decir, eran cercanos al comandante Chávez. Eso quiere decir que quienes estaban cerca del comandante Chávez no necesariamente están cerca de Maduro, porque son ellos los que precisamente están expresando este malestar. Sí, efectivamente nos genera suspicacia, nos genera algunas inquietudes y es importante interpretar esta situación con respecto a los últimos eventos. En algunas ocasiones en Venezuela se generaron algunas acciones penales en contra de oficiales, de integrantes de la Fuerza Armada, particularmente de la aviación militar. Y se pretendió vincular a estos oficiales de la aviación militar a dirigentes políticos de la oposición. En este caso en particular, la única relación política que han podido tener estos oficiales que han sido detenidos ha sido con el sector del chavismo, con personas o oficiales que estuvieron muy cercanos al expresidente Chávez, inclusive con el mismo Chávez. De tal manera que ese señalamiento donde la oposición podría tener un papel de una manera importante en algún escenario de esto, está descartado. Yo creo que esto hay que interpretarlo y yo creo que hay que verlo con especial atención porque evidentemente esto podría generar una gran inestabilidad, no solo política, sino puerta dentro de los cuarteles venezolanos. Muchísimas gracias, Alonso Medina Roa, abogado, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Alonso, buena tarde, gracias por estar con nosotros.